Entiendo que debían 70 millones de dólares. Mucho dinero. Cuéntame cómo manejas este momento en el que debes 70 millones de dólares, supongo que en dólares. Sí. Tu venta está en pesos. Sí. Y según escuché, hay una historia en la que los pagarés de estos 70 millones de dólares se habían perdido. Sí, así es, sí. Fíjate que, a ver, ahí lo que pasa es que nosotros se viene la crisis y dijimos, pues tenemos que pagar. Primero, les pagamos a toda la gente, no dejamos a nadie fuera de los empleados, se les liquidó. En segundo lugar, a los proveedores. A los proveedores ya empezamos a pagarles con bienes, ¿sí? No solamente ya no teníamos liquidez. ¿Y qué les dabas? ¿Máquina? Máquinas o vehículos o sí, lo que había. Y al final dejamos a los bancos y ahí sí ya nos protegimos, ¿no? Nos protegimos de una forma porque si no, un banco se iba a llevar todo. ¿Cómo te proteges? Nos protegimos con una empresa en Estados Unidos que nos simulamos una deuda y había una especie como de, le llaman tornillo. Y ahí hicimos eso, ¿no? Entonces funcionó muy bien porque así ya no se echaba un solo banco sobre todo, ¿no? Y entonces... No, tu objetivo no era esconderte. No, fuimos pagando todo. Al final pagamos aún a los bancos todo. Negociando, ¿verdad? Negociando algo razonable también. Porque también fue responsabilidad de los bancos. Había, por ejemplo, me acuerdo una vez, Banco del Atlántico, me habla el director un lunes. Y me dice, ya te deposité $1 millón. Le dije, ¿para qué? Tú no te preocupes, luego hablamos. Sí, no lo necesito. No te preocupes, ya está en la cuenta para que lo uses. Esa fue la responsabilidad también, ¿no? Entonces decía, ¿para qué? Bueno, al final, obviamente ya cuando se vienen muy difíciles las cosas, al banco que más le debíamos era Bancomer, que es BBVA ahorita. Y yo con el director, un tipo genial, nos arreglamos. Dijimos, bueno, pues tenemos que pagar con esto, unos terrenos, etcétera. Y llegamos a un acuerdo. Pero el director de México, del Bad Bank, nos habló. Me habló una vez por teléfono y me dice, mira, sí te vamos a aceptar tu propuesta, pero tienes que darnos tu casa para que sepas lo que es perder tu casa. Yo pensé que era una broma o que era, ¿qué estás diciendo? ¿Es en serio? Sí, es en serio, dice, para que sepas lo que es. Dije, pues, entonces dije, ya no, aquí ya no hay manera, se acabó. Entonces sí, ya nos blindamos y le pagamos, pues con los años, algo justo y cerramos a los 6 o 7 años de esa deuda, ¿no? Pero eso fue como lo más traumático, ¿no? Explícame cómo manejas la presión. Sobre todo, a ver, ya tenías una trayectoria de 15 años como empresario, tenías toda la escuela de haber visto a tu papá, tener muchos negocios. Este momento debe haber sido, y no es un momento, es un periodo de 7 años, 8 años de tu vida muy estresante. Muy estresante, sí. A ver, esto no es posible si no tienes una esposa que te apoye, primero. Si no tienes una mujer que tenga esa formación también empresarial, pero parte humana y espiritual, ¿no? Y sin Dios, pues. O sea, tienes que estarse bien amarrado. Porque, como decía mi papá, me decía una vez, dice, oye, chiquillo, me decía, si mucha gente por menos ya se suicidó o ya se fue del país, me dice. Le dije, sí, es cierto. También tienes que tener algo de hígado. Yo creo que no toda la gente tiene la misma resistencia. Eso está claro. Entonces, pues sí teníamos hígado. ¿Y recuerdas haber tenido alguna práctica que te ayudara a centrarte, Sí. a mínimo a poner las cosas en perspectiva? Yo nunca quise jugar golf, nunca, ¿no? Porque se me hacía un deporte de viejitos, un deporte, pues no deporte, un pasatiempo. Pero en ese tiempo, uno de mis amigos, mejores amigos, que había jugado golf, nos empezó a invitar, nos metimos a un club de golf y lo que hicimos fue trabajar como si fuera el primer día, lunes, martes y la mitad del miércoles. Y el miércoles a mediodía nos íbamos. Estaba prohibido hablar de negocios, de números, de nada. O sea, era caminar en lo verde, pegarle a la pelota,
y al final una cerveza y te ibas a tu casa a dormir. Y luego trabajar todo el jueves, el viernes y el sábado. Esa era la forma, una de las cosas que aprendí es el valor de la familia y el valor del trabajo. O sea, tener un trabajo y tener de dónde vivir es muy importante. Me llama mucho la atención que en un momento tan crítico decidas tomarte mediodía para jugar golf. Parecería que es lo contraintuitivo, ¿no? Lo contraindicado. Hay que ahora estar todo el tiempo ahí. Y tú encontraste paz. Sí, claro. Sí. Yo creo que, bueno, en tu vida espiritual primero, pero también los espacios, eso siempre he pensado que el trabajo tiene que ser también diversión. Tienes que gozar el trabajo. Y aunque esté en la crisis, ¿no? Una cosa que me sirvió mucho, que mi papá me enseñó, y que no crees que lo tenía yo aprendido, sino que tuve que hacer el esfuerzo. Me dijo, mira, los problemas de tu casa, déjalos en tu casa. Y los de trabajo en tu casa. No te vayas, en tu trabajo nunca vas a resolver problemas de tu casa. Y en tu casa jamás vas a resolver un problema del trabajo. Pero eso requiere una disciplina mental, es llegar a tu casa y no pensar en nada de trabajo. Y hoy más con el celular que te acompaña a todos lados. Sí, claro. Entonces, creo que eso en ese tiempo nos sirvió terriblemente. Fue una muy buen aprendizaje de mi papá, ¿no? Que nos enseñó eso. Dijo, y es cierto eso. Y cada vez que yo puedo decirlo, creo que es una buena práctica para el empresario, porque los espacios los respetas y amar rindes más, porque la almohada no resuelves problemas del trabajo. Oye, Horacio, en estos momentos de estrés, ya me explicaste cómo manejas un poco la parte de depresión y cómo encuentras paz y cómo separas una cosa de la otra, entendiendo que habrá los momentos para resolver. Pero esta idea de protegerte contra las lecciones, ahora sí que te quería dar el banquero, sin faltar a tu compromiso, esta historia del banco que perdió los pagares y que tú volviste a firmar. Ese banco mismo. O sea, fue Bancomer y BBVA. Cuando los que querían quitarte tu casa. Sí, porque el banquero que con el Jorge Rivas, voy a decir nombre porque es un tipo de primera. Y él negociamos con él, le dije, oye, estaban las UDIs. Me dijo, ayúdame, porque nadie quiere convertir su deuda en UDIs. Le dije, yo lo hago, no pasa nada. Y entonces le dije, dame los pagarés, y los cambiamos por UDIs. Nunca encontraron los pagarés. O sea, si yo hubiera dicho en ese momento toda mi deuda, se hubiera no había manera. Nunca encontraron, no había pagarés. Pero aún así les firmamos mi socio y yo los UDIs. Alfredo Fernández, mi socio, y yo les firmamos los UDIs. Y lo cual fue, pues, así estábamos educados, ¿no? Mi papá, por ejemplo, y su socio, Carlos Gutiérrez Nieto, ellos nunca, no se metieron al Fobaproa, por ejemplo. Dicen que eso no era para ellos. Y pagaron también, sus deudas. Entonces teníamos una escuela, pues, del deber ser. En este momento en el que quiebra la empresa, se ven ahora sí con la necesidad de empezar una nueva y esta vena emprendedora, tu papá te dice que tienes que quedarte con una marca. ¿Cuál es la evolución? ¿Quiebra hoy? ¿Y qué empiezas?